versículos 19 y 20. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En los primeros versículos de esta epístola, que van del 2 al 18, Santiago ha tratado el tema de las pruebas, que es un tema fundamental para la vida del creyente, y al parecer Santiago creía que era un tema bastante urgente para sus oidores y también para nosotros. Hemos visto que las pruebas son una oportunidad para crecer en la fe, que nos dan la madurez espiritual y que nos modelan para ser más como nuestro Señor Jesucristo. No son una cosa despreciable de la que debemos huir a toda costa. Son nuestras amigas espirituales, aunque sean muchas veces enemigas para la carne. Y en estos versículos del 19 y 20 en adelante, Santiago comienza un nuevo tema, que es el de la integridad espiritual. Actuar según la profesión de nuestra fe, los frutos de nuestra obediencia al Evangelio. Nuestra reacción frente a las pruebas es en realidad también un fruto de la obediencia al Evangelio, del nacimiento de nuevo, pero en esta sección que va del versículo capítulo 1, 19 al capítulo 2, versículo 22, Santiago es aún más explícito en sus órdenes, en lo que tiene que decirnos, en sus principios. Santiago quiere comenzar por una cosa: la obediencia a la palabra de Dios. Esta es la marca del nacido del nuevo. Es la marca del regenerado, es la obediencia a la palabra de Dios. Pero antes de pasar a hablar directamente sobre esto en el versículo 21, quiero introducir el tema de una manera más general. Nos da unos principios más generales. La obediencia a la palabra debe darse en un cierto contexto, y ese contexto es el de la humildad y la negación de uno mismo. Y esto no se ve mejor que en las relaciones que tenemos con los demás, y más específicamente en nuestra comunicación con los demás, en nuestras conversaciones. En la comunicación y en las relaciones se ve realmente si nos sometemos también a lo que la palabra tiene que decir. Y estos tres principios que deben regular nuestras relaciones son las siguientes: escuchar mucho, hablar poco y airarse aún menos. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, nos dice Santiago. Todo hombre, mujer, niño, niña, anciano y anciana no es menos válido para ninguno de nosotros, y debemos atender a estos principios. Y vamos a verlos ahora en más detalle. El primero: prontos para oír, nos dice Santiago, prontos para escuchar. Antes de ser una acción, es una actitud. Debemos ser prontos para oír, así como el sirviente se presenta inmediatamente cuando su señor toca la campanilla. Debemos ser prontos para escuchar, así como un perro espera con la lengua fuera y la cola moviéndose que su amo lance la pelota para ir a recogerla. Debemos desear escuchar por encima de hablar. Debemos desear oír lo que los demás tienen que decir antes de desear nosotros expresar nuestras propias opiniones. La palabra que se emplea aquí por oír significa no solamente oír los sonidos, oír las palabras, sino hacer caso a lo que se dice, incluso entender y obedecer. Es oír, escuchar. Se emplea, por ejemplo, en la relación del maestro con su pupilo. El pupilo oye, escucha, da atención a lo que su maestro dice. Un pastor le recordaba a su congregación de cómo un bebé es muy bueno escuchando lo que sus padres dicen. Por ejemplo, en un viaje en coche, cuando se está a punto de llegar a casa y el bebé tiene hambre, le pide con toda amabilidad a su madre que le dé de comer. Espera pacientemente la respuesta de su madre, que le dice que en 10 minutos llegarán a casa y ahí ya le dará de comer. Así que el bebé comprende esto, hace caso a lo que su madre dice y se queda tranquilo en su sillita hasta llegar a casa. Esto, por supuesto, no es así para nada. Cualquiera que haya tenido hijos o hermanos pequeños sabrá que esto no es así, en ningún caso. Yo, por ejemplo, lo sé porque aún tenemos la Biblia de mi madre pegajosa por la leche del biberón de Samuel, por nuestros viajes de 25 minutos en coche los domingos a la iglesia. Un bebé no pide amablemente la comida, no hace caso a la voz de su madre que le dice que no se morirá de hambre por 10 minutos. Ni caso, los bebés no son muy buenos escuchando. Pero el bebé crece y tiene ya 5 años. ¿Escucha mejor tras estos años de crecimiento? En cierta manera sí.
y no en muchas otras maneras. Vete a la cama, no comas eso, cómete aquello, no sigas pidiendo eso porque no te lo vamos a comprar, ya te has tomado 2 helados, recoge tus juguetes. Es muy difícil que lo hagan a la primera. A la segunda ya escuchan, a la tercera hacen caso. Y después de un tirón de orejas, quizá ya cumplan con lo que realmente se les pide. Y el niño crece y se convierte en un adolescente. Y aquí las cosas cambian bastante. Los adolescentes son conocidos por sus grandes dotes de escuchar, por sus grandes facultades de oír con atención lo que sus padres y profesores dicen. Lo hacen todo sin rechistar, no da ningún problema y son ejemplo para el resto de la humanidad en cuanto a la obediencia y la disposición. Por si los jóvenes que tenemos aquí nos han dado cuenta, esto es sarcasmo. Muchas veces en nuestros propios ojos somos los más perfectos, pero si lo miramos desde la perspectiva de nuestros padres, profesores, hermanos o pastores, ¿qué diremos? ¿Está todo el mundo en contra de los jóvenes, de los adolescentes, o todo el mundo tiene razón y sin embargo no lo aceptáis? Sea como sea, la adolescencia, desde luego, no es una etapa que sea caracterizada por saber escuchar lo que se le dice a uno. Esta es la norma, quizá haya excepciones, pero habría que preguntárselo a todos los padres que están aquí. Pero el adolescente se hace mayor, se va de casa, se casa y pertenece a una iglesia. Ya no hay autoridades tan omnipresentes como los padres o los profesores sobre él. Y a primera vista parecería que sus habilidades de escuchar han sido sustancialmente aumentadas. Pero aún aquí quizá esto sea más una apariencia y se debe solamente a que no tiene a esos padres omnipresentes. Aquí habría que preguntar quizás al pastor: ¿cuánto caso te hace fulanito? Para los adultos casados preguntamos: ¿qué diría tu esposa o esposo sobre tus habilidades de escuchar? Y no hablo de obedecer, sino de escuchar, de estar atento a lo que el cónyuge dice. ¿Es normal que tu esposo o esposa diga: nunca me hace caso o parece que ni me escucha? Si es así, entonces hay un problema que debe ser corregido. Incluso en la relación con los hijos, ¿escuchas a tus hijos cuando te hablan? Prontos para oír, sedientos para escuchar, nos dice Santiago. La conclusión es que tenemos una indisposición natural a no escuchar, una indisposición natural a no hacer caso, una indisposición natural a no obedecer. Nacemos con ella, crecemos con ella y muchas veces, muchas personas incluso mueren con esta indisposición. No somos buenos escuchando. Y desde luego esto tiene que ver mucho con el pecado con el que nacemos. Desde el primer pecado y hasta el último, todos tienen que ver con no escuchar la voz de Dios, la desobediencia a los preceptos de Dios. Y así como estamos predispuestos a no escuchar lo que Dios dice, también estamos predispuestos a no escuchar a nuestros padres, amigos, hermanos, hijos. ¿Y qué hay de los más ancianos? Hemos hablado de los adultos, de los adolescentes, de los niños. Todo hombre sea pronto para oír, nos dice Santiago. No hay hombre sobre la tierra que pueda decir: ya está, yo ya he cumplido y no necesito escuchar nada más. No hay nadie que no deba prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios nos manda en esos versículos. Todo hombre, toda mujer, todo niño. Y este, desde luego, es un tema que debemos corregir. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay dos maneras de no escuchar. Digamos que está la manera del adolescente y la manera del miembro de la iglesia, si podemos generalizar así. Y la manera del adolescente es la siguiente: sus padres le hablan, él o ella levanta la voz casi en grito, interrumpiendo, se va a su habitación y cierra la puerta de un portazo. Desde luego ese adolescente no ha escuchado a sus padres ni tampoco el mandamiento de Dios en este versículo y en muchos otros. La manera del miembro de la iglesia de no escuchar es un poco más sutil. El pastor predica, exhorta, corrige, redarguye, que es lo que tiene que hacer. El miembro está sentado cómodamente en su banco y asiente a todo lo que oye. Por un oído le entra y por el otro le sale, pero no escucha realmente nada. Ni se acuerda después del sermón, ni tampoco se quiere acordar. La manera de adolescente de no escuchar es obstinada, es visible, y la del miembro de la iglesia es bastante educada y oculta. Pero ambas son igual de prohibidas para un cristiano. Pero si hemos concluido que tenemos esa indisposición para escuchar, debemos encontrar el porqué de esa indisposición.
Ya hemos dicho que es el pecado, pero debemos buscar un motivo aún más concreto. Si nos dedicamos a pensar por un momento, ¿cuántas veces a lo largo de esta semana o de este mes hemos escuchado a la persona con la que hablamos decir, no me entiendes, no es eso lo que quiero decir? En ocasiones nos pueden decir esto quizás porque realmente no hemos entendido lo que esta persona nos dijo. Pero muchas otras veces esa persona nos dice algo, la interrumpimos y hablamos nosotros pensando que sabemos lo que va a decir. Es decir, no escuchamos lo que está diciendo realmente la persona. Por alguna razón creemos que es una pérdida de tiempo seguir escuchando y preferimos acortar caminos. Pero si no hemos escuchado, no hemos entendido tampoco de lo que se habla. Y el motivo por el que no escuchamos es bastante obvio. Si creemos que es una pérdida de tiempo seguir escuchando, ¿no es esto que somos unos egoístas? ¿No somos egoístas no concediendo ese tiempo para escuchar a la otra persona? Algunas veces en las conversaciones incluso cortamos a la otra persona y cambiamos de tema. ¿Y no es esto orgullo por nuestra parte? Porque básicamente estamos diciendo que lo que nosotros tenemos que decir es mucho más importante que lo que la otra persona tiene que decir. Lo que el otro está diciendo es irrelevante, no merece la pena. Pero sí merece la pena que el otro me escuche a lo que yo tenga que decir. ¿Podéis ver el orgullo que demuestra esa actitud? El egoísmo que se demuestra. ¿Por qué no somos prontos para oír? ¿Por qué no somos buenos escuchando e interrumpimos continuamente a los demás? La razón es que somos egoístas y somos orgullosos y despreciamos en nuestro corazón a los demás. Para nuestros adentros, sin embargo, intentamos justificarlo en varias maneras. Por ejemplo, decimos que nuestro interlocutor habla demasiado, por eso lo hemos interrumpido. Y esto, desde luego, a veces es verdad. Y ahí está el peligro. Como a veces es cierto que una persona habla demasiado y debe ser interrumpida, nosotros cogemos esta verdad y la aplicamos a todas las situaciones. El problema es si a la mitad de las personas con las que hablas hablan demasiado. ¿Consideras que la mayoría de las personas con las que te comunicas hablan demasiado? Quizá aquí el problema eres tú, no tus amigos. O el problema eres tú, que eres un egoísta y un orgulloso, o tienes que cambiar de amigos porque realmente hablan demasiado. Y hay bastantes más excusas. Estoy demasiado cansado para poder prestarte atención. Estoy muy ocupado. Igual que antes, el peligro está en que como esto a veces es cierto, lo aplicamos a todas las situaciones donde nuestro orgullo reina y por tanto no escuchamos a los demás. Sin embargo, debemos ser autocríticos. Igual que nos es muy fácil identificar al que habla demasiado, y nos es muy fácil, y lo criticamos duramente, con nosotros deberíamos ser aún más duros y examinar si somos realmente prontos para oír y lo suficientemente respetuosos para los demás como para prestarles atención. Pero además de por simple y llano respeto a los demás, tenemos otros muchos motivos para escuchar. La Biblia, de hecho, tiene mucho que decirnos sobre esto de escuchar, y quizás más especialmente en el libro de Proverbios. Por medio de escuchar podemos aprender, corregirnos, discernir, ayudar y evangelizar con eficacia. Y vamos a ver esas cosas más en detalle. Aprender. El primer beneficio de ser un oyente atento es que por medio de oír, de escuchar, podemos aprender. Y podemos aprender mucho. Quizás sea el método de aprendizaje por excelencia, el de escuchar con nuestras orejas. Leer, por ejemplo, entra en la misma categoría. Leer a Jonathan Edwards, por ejemplo, es prestar oído a lo que este maestro nos tiene que decir, cientos de años más después de su muerte. Pero sigue siendo una manera de escuchar a lo que él tiene que decir. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Los versículos 8 y 9 continúan: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Por medio de oír, la ciencia del sabio aumenta, el entendido tendrá más juicio. Oye, escucha, hijo, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Ten los oídos bien abiertos. Debes estar listo para escuchar sus buenos consejos.
Los jóvenes quizás no os deis cuenta de lo valiosos que son los consejos de unos padres, y especialmente los consejos de unos padres piadosos. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. De estos proverbios siempre se puede ver la otra cara. Son la invitación a ver la cara negativa. El que oye las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que no las oye, el que no hace caso de los consejos de los padres, de los pastores, de los maestros, de los demás, de forma genérica, morará entre los idiotas, entre los tontos, entre los necios. Y según ese estándar, ¿dónde estás tú? ¿Se te cuenta junto a los sabios? ¿O se te cuenta entre los idiotas que no hacen caso de todo lo que se les enseña? El segundo beneficio de escuchar es que por medio de esto somos corregidos. Tiene que ver con aprender. Sabemos que todos somos pecadores, lo cual significa que pecamos y tenemos pecados concretos. Y dada nuestra grandísima estima por nosotros mismos, que no queremos hacernos daño, somos muy suaves al criticarnos y autojustificarnos, y autojustificamos todo lo que hacemos. Somos como el pez que está en el agua pero no se da cuenta de ello. Para el pez todo lo que existe es el agua, es un medio natural. Así pasa también con nosotros. Vivimos en nuestro entorno y no nos damos cuenta de que en este entorno nuestro, en nuestros hechos, en nuestros pensamientos, hay pecado. Hasta que somos confrontados, ya sea por algún hermano, por los sermones, por la lectura de la Biblia o por libros cristianos. Escuchar a los demás nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Una perspectiva que no es la nuestra y que nos muestran nuestros malos caminos muchas veces. Hacer caso, estar atento. Eso es importante, especialmente en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, que tiene el propósito de corregirnos. Proverbios 15:32 dice así: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación consiste, en parte, en matar el pecado que hay en nosotros, dejar las conductas, los hechos pecaminosos. Y esto es por medio de escuchar, especialmente a los padres, si eres niño o adolescente, y al pastor, para todos los demás. ¿Quieres ser más santo? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces presta atención a la corrección. El tercer beneficio de escuchar es el de discernir. Y ese es un tema bastante práctico, pero el principio rara vez lo llevamos a la práctica. En Proverbios 18:17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La situación en ese versículo es que hay una pelea entre dos, una riña, y tú no sabes en un principio quién tiene razón y quién no. Viene el primero y te cuenta su versión de la historia y dices: sí, tú tienes razón. Le das la razón hasta que escuchas también al segundo, que te ofrece una perspectiva totalmente diferente. Y pocas veces ponemos esto en práctica. No buscamos escuchar a ambas partes. Nos formamos una teoría en nuestras cabezas y con esa teoría nos quedamos. Y todo porque no queremos escuchar toda la historia. Juzgar sin escuchar a todas las partes es como conducir por la acera. Es ilegal y seguramente terminará con más de un herido. El cuarto beneficio de escuchar es que nos permite ayudar. Nosotros vamos al médico, nos hace análisis de sangre, nos mide la respiración y mira nuestra garganta. Después de escuchar lo que nuestro cuerpo enfermo le tiene que decir, nos propone unos medicamentos para la curación. Y del mismo modo, si nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos o a nuestros amigos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, así como el médico escucha lo que nuestro cuerpo enfermo le dice. Ningún médico ofrece una cura sin haber examinado al paciente. Y nosotros tampoco debemos lanzar consejos a diestra y siniestra sin antes conocer la situación de la persona a la que queremos ayudar. Aquí también debemos dejar el orgullo a un lado. No sabemos todo lo que creemos saber y por lo tanto debemos escuchar para poder juzgar correctamente, con el propósito final de ayudar. Si no escuchamos, no podemos ayudar.
Y el quinto beneficio de escuchar es que nos hace eficaces también en la evangelización particular. Dios ha dejado a hombres y mujeres para diseminar el Evangelio, y no CDs con grabaciones del Evangelio por una razón: para poder ofrecer el Evangelio a medida para cada persona. No menos Evangelio, no un Evangelio acotado, recortado o ensuciado, pero sí a medida. Cada persona tiene su punto de partida, su propia teología, sus objeciones, sus puntos ciegos que le deben ser mostrados. A uno le debemos hablar sobre la existencia de Dios, a otro de su vana religión, a otro de su depravado estilo de vida. Y por supuesto el denominador común siempre debe ser el pecado y la salvación en Jesucristo. Pero no saber tratar a cada persona en particular creará una barrera natural que nosotros no deberíamos construir con nuestras manos. Por medio de escuchar a estas personas a las que queremos traer el Evangelio, nos permitirá hacerlo de una manera más eficaz, más humana, menos mecánica. Pasemos ahora a la segunda instrucción de Santiago. Todo hombre sea tardo para hablar. Seamos lentos en hablar. No hablar lento, sino lentos en empezar a hablar. No tengamos prisas en abrir nuestras bocas. Esperemos antes de hacerlo. Meditemos en lo que vamos a decir. No nos apresuremos a decir lo primero que nos viene a la cabeza. Por supuesto, la relación entre oír y hablar es muy estrecha. El que mucho habla, poco escucha. En las interrupciones de las que antes hablábamos cometemos un doble error. Por un lado no escuchamos y por otro lado queremos hablar nosotros. Nadie interrumpe solamente por amor a interrumpir, sino que normalmente se hace para poder hablar yo. De nuevo recalco la profunda falta de respeto que se da en esta situación. Básicamente estamos diciendo: tú te callas para que yo hable. Dependiendo del tipo de conversación que estamos teniendo, esto puede ser adecuado, pero nunca lo es en ciertas situaciones. Hacerlo con una persona mayor, por ejemplo, es bastante inadecuado. Y el orgullo es evidente en las personas que no paran de hablar, que quieren ser siempre el centro de la atención. Todos los demás deben escucharme porque estoy hablando yo. El mensaje lanzado es que yo sé más que tú, lo que digo es más importante que lo que tú tienes que decir, y que lo que tú tengas que decir no me importa nada, ni a mí ni a nadie. Tanto el no escuchar como el hablar demasiado son frutos del egoísmo y del orgullo. Es interesante que cada uno ponga en una balanza estas dos cosas. ¿Qué nos gusta más? ¿Hablar o escuchar? ¿Qué es lo que hacemos más? ¿Cuál sería la respuesta de tu marido o mujer, de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos? ¿Qué te gusta hacer más? ¿Hablar o escuchar? Lo podemos preguntar cada uno en nuestras familias. ¿Peco de hablar demasiado? ¿Crees que no escucho tanto como debería? Sería interesante ver la respuesta de los que nos son más cercanos. Y vamos a ver unas cuantas advertencias y enseñanzas de la Biblia con respecto al hablar, que no son pocas. En primer lugar, las palabras son importantes. Proverbios 18:21 dicen: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por supuesto que eso es una exageración. La muerte y la vida están en poder de la lengua. A menos que seamos un dictador que podamos mandar para que mate a ese o a aquel. La muerte y la vida no están en el poder de la lengua. Sin embargo, si lo vemos de una manera metafórica, ¿cuántos matrimonios no han muerto debido a las palabras inadecuadas? ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos se han destramado completamente por una mala comunicación, por unas palabras, por unas riñas? Las palabras pueden hacer muchísimo daño. En segundo lugar, el que mucho habla, mucho peca. Proverbios 10:19 nos dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso es un principio bastante general que todos podemos comprender. Si hablamos mucho, somos pecadores, inevitablemente pecaremos mucho.
o llegaremos a decir cosas que nosotros realmente no creemos, o llegamos a inventarnos cosas, llegamos a mentir, y un montón de cosas que pueden pasar cuando hablamos demasiado. En tercer lugar, nos enseña la Biblia que callar nos evita problemas. Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Quieres guardar tu alma? Habla poco. ¿Te estás metiendo continuamente en problemas? Con tus amigos tienes riñas constantes, con tus padres. Habla menos. No abras los labios. En cuarto lugar, callar es símbolo de sabiduría. Proverbios 17:28 nos dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y en último lugar, las palabras revelan nuestro interior. En Mateo 12:34 nos dice Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras revelan lo que hay en nuestro interior. Muchas veces la solución no es cortarlos la lengua. Eso en realidad no resolverá nada. Si vemos que hablamos demasiado, si vemos que decimos cosas que no son verdad, si vemos que insultamos o hacemos mal con nuestras palabras, la solución no es tanto dejar de hablar, que es lo primero, sin embargo, que deberíamos hacer. El problema está en nuestro interior. Si tenemos riñas, si tenemos peleas, si insultamos a los demás, no es en primer lugar problema de nuestras palabras, no es problema de nuestra boca, es problema de nuestro interior. Lo que hay malo, lo que hay corrupto, no es nuestra lengua, en primer lugar, es nuestro interior. Las palabras meramente revelan lo que hay en nuestro interior. Del mismo modo, por eso decíamos el que mucho habla es orgulloso. Quien mucho habla revela lo que tiene en el interior, y lo que tiene en el interior es yo y yo. Eso es lo que revela alguien que habla mucho, es que está lleno de sí mismo, está lleno de su ego. Ahora bien, también hay un tiempo para hablar. Ser tardo en hablar no significa no abrir nunca la boca. De lo que la Biblia nos disuade en todos estos versículos que hemos leído, y en este versículo de Santiago, no es que tengamos que callarnos siempre, sino de estar midiendo bien nuestras palabras, lo que tenemos que decir. No nos apresuremos, nos enseña la Biblia, a hablar. Desde luego, nunca decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Y un ejemplo de esto es la predicación misma. Ahora mismo estoy hablando mucho, pero sin embargo he preparado bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo lo primero que se me ocurre durante 40 minutos. Y por supuesto, esto es un principio que los predicadores deberían tener más presente. Porque muchas veces son los predicadores los primeros que incumplen este principio que encontramos en Santiago y a lo largo de todas las Escrituras. Muchos predicadores vienen, se suben al púlpito sin tener nada preparado y nos vienen a decir lo primero que se les pasa por la cabeza en esos momentos. Eso es una afrenta completa contra Dios, contra su palabra, y por supuesto es una falta de respeto hacia la congregación. Y en tercer lugar, Santiago nos dice que debemos ser tardos para la ira. Esto nos lo dice a nosotros, sus amados hermanos. De entre todos los hombres de la tierra, los cristianos deberían destacar en la habilidad de escuchar, en medir bien sus palabras y de no enfadarse a la mínima. Todos conocemos sin lugar a dudas lo que significa ser rápido en enfadarse. Seguramente conozcamos a personas que se alteran enseguida por cualquier cosa, que se frustran a la mínima y que son rápidamente irascibles. Es un problema que se da en muchos niños, pero por desgracia también en muchos adultos. Es lo contrario a tener un espíritu paciente y apacible, que es lo que la Biblia nos enseña y nos exhorta a tener.
Y es interesante observar cómo hay una cadena en estos tres principios que Santiago nos expone aquí. No pocos enfados se dan cuando dos personas están conversando o cuando alguien escucha una cosa que le es contada. La causa muchas veces es que no se ha escuchado bien, no se ha entendido bien. Tenemos la extraña habilidad a veces de escuchar lo que queremos oír y muchas veces queremos oír lo peor. Una conversación normal en la que la persona A le dice algo que la persona B malinterpreta y lo percibe como un ataque. Esta persona enseguida contesta según lo que él ha entendido, atacando a la otra persona, quien como respuesta irrumpe en insultos. Estando los dos enfadados, descontrolados, airados, no nos extrañaría que terminasen hablando con los puños. Y muchas peleas comienzan así, con la lengua demasiado suelta. Uno ataca verbalmente a otro, el otro se lo devuelve, pero de manera aún más acentuada, es aún más duramente. Recibe una respuesta aún más dura. Y se llega a un punto en el que las palabras ya han llegado a su máximo potencial, ya no pueden hacer más daño, por lo que ahora lo único que se puede hacer es usar los puños. Muchísimas peleas comienzan de esta manera. Incluso en el caso de que sí hayamos escuchado bien y lo que se nos ha dicho ha sido realmente un insulto hacia nosotros, una afrenta, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero es pensar bien en lo que vamos a decir. Como cristianos debemos aplicar la enseñanza de las Escrituras en esta situación particular. Y la enseñanza es que no debemos devolver mal por mal, que debemos buscar la paz. Es una afrenta personal, pon la otra mejilla. Y en este caso poner la otra mejilla es no contestar como por naturaleza lo haríamos, con un insulto peor, con un ataque aún más grave hacia el otro. No debemos irritarnos, enfadarnos y explotar en estos casos. Y el primer paso siempre es medir bien nuestras palabras, no decir lo primero que se nos ocurre. ¿Y cómo controlamos? ¿Cómo llegamos a controlar esta ira? Lo primero, para controlar esta ira, este enfado, es detectar el problema, saber cuál es la raíz de este problema. Y no debemos buscar demasiado para saber que la raíz del problema sigue siendo nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Muchas veces que pensamos que tenemos el derecho de enfadarnos. Esto ya es demasiado. Has cruzado todos los límites. Ya no voy a aguantar más. Damos un puñetazo en la mesa y pensamos que ya hemos sido demasiado buenos hasta ahora, pero que ya es momento de explotar. Han abusado totalmente de nuestra bondad. Mira que me he aguantado. Pero hasta aquí hemos llegado. Debemos demostrar antes dónde nos ha dado Dios el derecho a nosotros de enfadarnos. Si puedes conseguir una hoja donde tus familiares y personas más cercanas hayan firmado que realmente eres una persona paciente y que nunca te enfadas, si no es por cosas extraordinarias, entonces quizás podrías tener un motivo. ¿Por qué somos tan orgullosos y nos vemos a nosotros mismos como los más grandes pacificadores antes de enfadarnos? Como creemos que somos los más mansos sobre la tierra, creemos que tenemos el derecho de airarnos, de enfadarnos. Nos enfadamos cuando las cosas no están bajo nuestro control, cuando las cosas no funcionan como yo quiero. No puede ser que esto me pase a mí. Estoy perdiendo una hora entera en el atasco. El niño ha roto el jarrón. El pastor no me está diciendo lo que yo quiero oír. Como todo el universo gira alrededor de nuestro ego, en cuanto un astro se salga de su órbita, nos ponemos como una fiera, porque no es posible que esto me ocurra a mí. Bueno, tenemos noticias para ti. No eres el centro del universo y cosas malas les ocurre a todas las personas de este mundo. Así que estate quieto, cálmate, tranquilízate. No eres un caso especial. Baja esos humos y desinfla todo ese orgullo que tienes. Lo veíamos en la conversación de David con Saúl anteriormente. ¿Cómo se refiere David a sí mismo? Desde luego, el caso de David no tiene ninguna pizca de orgullo, ninguna pizca de egoísmo. Se llama así a sí mismo perro muerto. Se llama así a sí mismo una pulga. Y si David, que sería el futuro rey de Israel,
y que tenía todas esas habilidades, tenía toda esa fuerza, todo ese potencial. Se llama a sí mismo perro muerto y pulga. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Dos perros muertos o la mitad de un perro muerto? Depende cómo lo veamos. No somos más que David. Y David se veía comparado con Saúl, o más bien comparado con Dios, en la luz de Dios, se veía a sí mismo como un perro muerto. No se veía a sí mismo con derechos para matar a Saúl, para vengarse de Saúl. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que ocurre cuando nos airamos, cuando nos enfadamos, porque tiene consecuencias. Y es del texto adicional que hemos leído en Números 20. Leamos a partir del versículo 20 y después el versículo 10. En Números 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de su peña, de la peña. Y sigue el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios les dijo a Moisés y a Aarón que hablasen a la peña. Moisés, sin embargo, la golpeó 2 veces. Estaba enfadado por las quejas de los israelitas, que no hacían más que murmurar y quejarse a pesar de recibir todas las bendiciones posibles de Dios en el mismísimo desierto. Moisés tenía una perspectiva totalmente diferente a la de los israelitas. Él sí que veía el enorme cuidado y la protección de Dios. Cómo Dios les daba con la mano abierta todo lo que querían, todo lo que necesitaban. Así que Moisés no podía entender la actitud de continua queja de los israelitas. Era demasiado. A estos alguien debería darles una buena reprimenda. Además, también le culpaban personalmente a Moisés, si lo observamos en Números 20. Y en su enfado, Moisés golpeó la roca. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, Moisés, no pasa nada, entiendo que solamente has usado tu derecho inherente que yo te he dado para enfadarte. No pasa nada, desahógate. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Debido a esto, finalmente ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra prometida. Es como si durante todo el instituto te hayas esforzado como nadie, como ninguno, para sacar las mejores notas, y las has sacado todo para poder ir a la universidad, pero por alguna razón finalmente no podrás ir. Es como si toda tu infancia hubieses ahorrado cada céntimo porque tus padres te prometieron ir a Disneyland, pero cuando llega el momento te dicen que no, que tú no irás. Es como esto, pero 1000 veces más grave. Moisés empleó todas sus fuerzas durante 40 años para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y ahora él no iba a entrar. Y todo esto por la ira, por este enfado, por este acto. Enfadarse tiene consecuencias muy graves. Por un lado, esas consecuencias pueden ser creadas directamente por el enfado. Lo podemos ver simplemente en un matrimonio. Levantamos la voz y estamos enfadados el uno con el otro durante una semana entera. En otras ocasiones es Dios quien nos castiga directamente por nuestra ira descontrolada, como en el caso de Moisés. Y si lo vemos, si estamos más atentos al caso de Moisés, todo empezó con su voz. Lo primero que hizo Moisés fue insultarles. Les dijo: oíd ahora, rebeldes. Empezó bien. Ya se veía lo que iba a venir. Si Moisés hubiese refrenado su lengua en ese momento, seguramente también hubiese refrenado su mano para no golpear la roca. Si no hubiese golpeado la roca, hubiese entrado en la tierra prometida que Dios prometió a los israelitas. Debemos, sin embargo, saber también que hay un tiempo para la ira. Santiago no nos dice que nunca nos airemos.
Lo que sí nos dice es que no debería ser la norma en nuestra conducta. La ira que a veces debemos tener, no es por afrentas hacia nosotros, porque ¿quién somos nosotros? ¿Un perro muerto? Como decía David. Nos debemos airar, sin embargo, por la justicia, por la santidad de Dios, por el pecado. Nos dice Pablo en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay un tiempo para enfadarse, pero este enfado no debe ser ira descontrolada. Debe ser tan controlada que debe ser eliminada antes de que se ponga el sol. La debemos exterminar para que no se haga un lugar en nuestro corazón y vivamos frustrados y descontentos, en vez de gozosos y agradecidos, que es lo que se requiere de nosotros. Incluso por estas causas justas por las que debemos airarnos, muchas veces lo que hacemos con esta ira no es lícito. Nos airamos de tal manera que hacemos cosas ilícitas. En el caso de Moisés tenía bastantes razones por las que enfadarse contra los israelitas, que son tan cabezones, tan desagradecidos. Hablaban, al fin y al cabo, en contra de Dios. Pero aunque su ira pudiese ser justificada de esa manera, sus acciones fueron desmesuradas. No cumplió lo que Dios le había mandado. Si nuestra ira santa hace que pisoteemos la palabra de Dios, estamos cometiendo un error. A eso se refiere Santiago aquí cuando dice que la ira no obra la justicia de Dios. Actuamos en contra de su justicia cuando actuamos de esa manera. No demostramos la santidad y la justicia de Dios, que nunca se sobrepasa en sus castigos. La ira es inherente en Dios, es la consecuencia de su santidad en contacto con el pecado. Pero Dios nunca se sobrepasa en sus juicios, y su ira no le lleva a actuar en contra de su santidad o en contra de su justicia. Pero sí hay momentos en los que airarse, como Cristo se enfadó, por ejemplo, con los vendedores del templo. Así que hemos visto, para concluir, las tres indicaciones de Santiago que se refieren a las relaciones con los demás, a nuestra comunicación con los demás. Se nos dan pautas para que podamos ser sabios y no necios. Tenemos riñas y enfados constantes con los de nuestro alrededor. Quizás en gran parte sea porque no escuchamos bien lo que tienen que decir y nos precipitamos a contestar sin haber entendido ni pensado sobre lo que hemos escuchado. Y la consecuencia es que el enfado, la ira, sale a la superficie. Santiago nos da las tres indicaciones como si fueran una sola. No dice todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo en airarse. No existe la conjunción y aquí. Vienen en bloque. Debemos tener las tres. Probablemente quien tenga una de estas tiene las tres. El que habla mucho, escucha poco y se enfada con rapidez, normalmente. Y estas tres cosas tienen una cosa en común: la causa de no cumplirlas. Hemos visto que quien escucha poco peca de orgullo y egoísmo. El que habla mucho peca de lo mismo. Y quien se enfada rápidamente es debido a las mismas razones. Si detectas esto en ti, que hablas demasiado, que te enfadas rápido, se debe a que eres orgulloso, a que crees que eres el más importante de todos, desprecias a los demás y te pones a ti mismo en un pedestal. La solución para esta comunicación piadosa, para esta forma de relacionarnos piadosa, es la autonegación, es la negación de sí mismo. Se puede resumir así: debemos negarnos a nosotros mismos, aniquilar esos pensamientos de superioridad que tenemos, escuchar lo que los demás dicen, especialmente nuestros pastores y maestros, y admitir que nuestras palabras ni cambiarán el mundo, ni son muchas veces útiles. Una persona que se ha negado a sí misma es una persona que escucha, es una persona que piensa dos veces antes de actuar, y es una persona que difícilmente irrumpe en enfado. Dios nos ha dado dos orejas y una boca para que escuchemos por lo menos el doble de lo que hablemos, nos dice un antiguo. Y es curioso además que no tengamos ningún órgano para demostrar la ira. Dos orejas y una boca. Terminemos en oración.